Y compartimos una pantalla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hoy nos corresponde trabajar en esta materia que recordemos que se llama hermenéutica y de la cual hemos visto, digamos, dos grandes temas. El primero fue el tema de los contextos o abismos hermenéuticos y este segundo tema que se llama los géneros literarios, ¿correcto? Entonces, hoy nos corresponde el género literario narrativo, que también se le puede llamar con el nombre de histórico, teniendo en cuenta que el concepto de historia en la Biblia es muy diferente al concepto de historia que tenemos nosotros aquí en Occidente. Eso creo que se los he venido diciendo y eso tenemos que tenerlo en cuenta. El concepto de historia que se tiene en la Biblia es un concepto diferente al nuestro. Y el género narrativo, tenemos que entender que trata o narra precisamente sucesos que pueden ser reales y comprobables o puede ser sucesos imaginarios, ¿ya? Hechos imaginarios. Y ambos son igualmente válidos. No significa que porque haya algo que no se puede corroborar arqueológicamente o a partir de la historia, entonces no, eso no tiene validez. No, sí la tiene. En la Biblia y en la teología la tiene. Como les hablé a ustedes cuando hablábamos del contexto histórico, les hablaba del discurso mítico en el texto bíblico, ¿se acuerdan ustedes? Y la manera en que se colocan por escrito esos hechos, ya sea históricos, comprobables, factuales o imaginarios, es la misma en la cual se colocan por escrito. Claro, hay ciertos indicadores lingüísticos, que eso es lo que hay que observar en este género histórico. Y esos indicadores lingüísticos, por una parte, y por la otra, el contenido de esos relatos es lo que nos van a indicar a nosotros si son eventos históricos tal cual como el concepto de historia para nosotros, reitero, o si son sencillamente hechos imaginarios, ¿ya? Y para trabajar el texto, el género literario narrativo, igual que como los otros géneros literarios, hay que trabajar de manera especial cada una de las maneras en que se presenta. Por ejemplo, algunos subgéneros literarios de este género narrativo, pues obviamente es la narración, pero también es el mito y también es la leyenda, también son las listas, los anales, la autobiografía, la novela, el discurso. ¿Ustedes sabían que hay de todo esto en la Biblia? Claro que sí, hay de todo esto en la Biblia. Incluso uno los lee, incluso el pastor nos predica el domingo en la mañana o el sacerdote en la iglesia nos predica de eso, pero muchas veces nosotros no quedamos en cuenta, eso es un mito, eso es una leyenda, eso es una novela. ¿Ustedes sabían que en la Biblia hay novelas? Hay novelas. Entonces, veamos algunos de esos aspectos tan importantes para poder entender un poco más el género literario narrativo. Ahora, ¿por qué es tan importante este género literario? Porque la inmensa mayoría del texto bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento, es narrativo, o por lo menos una parte importante. Del Nuevo Testamento hay solamente un libro que es narrativo del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabría decirme cuál es? ¿Cuál es el libro narrativo del Nuevo Testamento? Solamente hay uno. Los primeros 4 son ¿qué? Evangelio. El último es apocalíptico. Y la clase anterior creo que estamos trabajando de el género literario epistolar. Y dijimos que esos 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son epístolas. 21 y 4
evangelios son 25 y Apocalipsis 26. Falta un libro. ¿Cuál es? Ustedes saben, obviamente ustedes saben. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento que tiene un género literario narrativo? El libro de Hechos. Hechos. Hechos tiene un género literario narrativo. Y en el Antiguo Testamento, mucho es narrativo. Claro, dentro de esos libros hay, digamos, algunos segmentos que son, por ejemplo, sapienciales, o que son, por ejemplo, proféticos o legales o poéticos, pero hay libros en los cuales la inmensa mayoría del contenido es narrativo. Por ejemplo, todo el Pentateuco. Génesis es narrativo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego los libros también de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ahí, todos esos libros son narrativos. Luego también está Esdras, está Nehemías, está también Esther. Todos esos son narrativos, ¿ya? Imagínense, entonces, siempre hay más o menos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más o menos unos 17 libros del Antiguo Testamento que son de carácter narrativo. Reitero, dentro de esos libros puede haber, por ejemplo, en algún momento poesía, leyes, eh, profecía, claro que sí, pero en la mayoría de esos libros es narrativo. Ya de ahí tengamos en cuenta lo importante que es este concepto. Ahí ya toca tener en cuenta que este género narrativo es muy importante. Y como les dije, se basa en varios subgéneros que los vamos a ver. Para un análisis más completo de la forma del texto, también hay que tener en cuenta los elementos formales de su fisionomía lingüística. Es decir, todos los textos tienen una lingüística propia de ellos. Hay que tener en cuenta la sintaxis, hay que tener en cuenta las figuras literarias, hay que tener en cuenta los motivos literarios. Eso de figuras literarias la vamos a ver a partir de la próxima clase, porque hay otros géneros literarios en la Biblia, pero infortunadamente el tiempo no nos da. Yo de todos esos temas tengo que escoger cuáles me sirven y cuáles no, porque, perdón, cuáles puedo dictar o no, porque así nos quedaríamos acá. Y este curso pues hay que terminarlo, digamos, en un tiempo prudente, ¿ya? Entonces, de entre todos los temas, a mí me toca escoger cuáles dar o cuáles no dar. Por ejemplo, se nos queda sin ver el género literario apocalíptico, entre otros, pero porque varios de ustedes que están conmigo en otros cursos ya lo vieron. Entonces, por eso intento, digamos, como que vean algo que no han visto antes. Pero entonces hay que ver la sintaxis, que es como la organización de las ideas y todo ese asunto. Esas figuras literarias que yo le he dicho en la Biblia, hay muchísimas figuras literarias. Algunos hablan de mil tipos diferentes de figuras literarias, otros dicen 1500. Y yo les he mencionado varias de esas y reitero, en la próxima clase trabajamos con esto. Las figuras literarias son hebraísmos, pleonasmos, prolepsis, silexis, prosopopeyas, metonimias, haggadah, halakha, eufemismos. Hay una cantidad de figuras literarias importantísimas que cuando uno lee la Biblia uno tiene que tener en cuenta eso. Dese cuenta, la Biblia es un libro tan sencillo que una persona iletrada puede leerla y entenderla. Porque, ¿qué hay que entender cuando dice
que por gracia somos salvos, ¿ya? Pero por otro lado, la Biblia es tan profunda que podemos sacar todo un estudio de eso, de que por gracia somos salvos. Entonces, la Biblia se abre al ser humano, sea cual sea el nivel educativo que tiene esa persona. Es tan sencillo, pero a la vez es tan complejo que uno puede dedicarle toda la vida de estudio a esto y no tener sino una pequeña remota idea de qué es lo que significa y de qué es que trata el texto bíblico. También hay algunos motivos literarios. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Qué se pretendió? ¿Qué perseguía el autor cuando habló de eso? Hay que mirar también una cosa que yo les he hablado muchísimo a ustedes y es el tiempo interno y el tiempo externo. Y yo les he dicho que todos los libros de la Biblia tienen dos tiempos. ¿Recuerdan ustedes? Un tiempo interno y un tiempo externo. ¿Qué es el tiempo interno? Es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Ese es el tiempo interno. ¿Qué es el tiempo externo? El tiempo externo es el tiempo en el que se coloca por escrito ese libro, ese texto, ese escrito. Son dos cosas muy diferentes. A veces entre el tiempo interno y el tiempo externo se llevan 200 años de diferencia, 500, 1000 años, 2000 años de diferencia, 3000 años entre el tiempo interno y el tiempo externo. Y yo siempre le coloco un ejemplo a los estudiantes, por ejemplo, Génesis capítulo 1. Ese texto fue colocado por escrito en el exilio en Babilonia, Génesis 1. Génesis 1 fue colocado por escrito en el exilio en Babilonia. Recordemos que el exilio está entre el 606 y el 538. Y Génesis 2 fue colocado por escrito en el siglo X antes de Cristo. Es decir, que primero se escribió Génesis 2 y luego se escribió 500 años después o 400 años después se escribió Génesis 1. ¿Ya? Entonces, hablemos, por ejemplo, de Génesis 1. Reitero, en el exilio en Babilonia. Ese es el tiempo externo, el tiempo en el que se coloca por escrito el texto. Pero el tiempo interno, ¿cuál es? ¿Cuál es el tiempo interno? Según los judíos, fecha con la que yo no estoy de acuerdo, pero para colocarles un ejemplo, según los judíos, el mundo lleva de creado 5.781 años. 5.781, es decir, los judíos como no aceptan a Cristo como Dios, como Señor, como Salvador, como el que partió la historia en dos, ellos no tienen en cuenta nuestro calendario. Ellos siguieron con su propio calendario y en ese calendario, reitero, están en el 5.782 en este momento. Ojo, hagan una cuenta ustedes que son buenos para las matemáticas. Ellos dicen que en este momento estamos en el 5.782. Quítele los 2000 años después de Cristo, ¿cuánto quedaría? 3.700, 3.760 más o menos. 3.760. Antes de Cristo, ¿correcto? O sea que ellos dicen que el mundo fue creado 3.780 antes de Cristo. Y les estoy diciendo que Génesis 1 fue escrito en el año 600 antes de Cristo. Eso significa que Génesis 1 tiene una diferencia entre el tiempo interno y el tiempo externo de 3000 años. 3000 años. Ojo, reitero, solamente teniendo en cuenta el tiempo que los judíos creen que lleva de la creación. Reitero, yo personalmente no creo en eso, porque yo soy más bien partidario de que los días de Génesis capítulo 1 no son días de 24 horas, sino que son eras geológicas, son cientos o miles de años. La Biblia dice que para el Señor es un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces yo creo más bien eso, que no son días de 24 horas, sino eras de cronológicas muchísimos años. Entonces, esto del tiempo interno y externo es muy importante cuando usted y yo vamos a interpretar un texto narrativo.
A veces la gente piensa que Caín está matando a Abel y el escritor sagrado está aquí escondido detrás de un árbol tomando nota cómo es que lo mata. No, eso supuestamente tiene un lugar en alguna época, en algún momento, y se empieza a ¿qué? A contar. Ahí forma parte una cosa muy importante que es la oralidad. La oralidad, eso se conoce como la tradición oral. Se cuenta de padre a hijo, nieto, bisnieto. Y luego, posteriormente, muy posteriormente, se coloca por escrito. Aquí haría un paréntesis yo para decirle a usted, usted tiene presente las diferentes etapas en la composición eh, en la composición del canon bíblico. ¿Cómo fue que se compuso el canon bíblico? Entonces hay, digamos, 4 o 5 etapas grandísimas. La primera etapa es la etapa del hecho como tal. ¿Te acuerdas, Alexandra, que alguna vez hablábamos de eso en una clase? La primera etapa es la etapa del hecho como tal. Es decir, reitero, el tiempo en el que tiene lugar el hecho. La segunda etapa es la etapa de la oralidad, cuando se empieza a hablar de ese texto, a contarlo de uno a otra persona, de una generación a otra. ¿Y por qué esa etapa de la oralidad? Pues sencillo, no hay escritura. No hay escritura. ¿Usted sabe qué es lo que divide la prehistoria de la historia? Precisamente lo que divide esos dos grandes etapas del tiempo es la escritura. Eso es lo que divide las dos etapas. Ah, ah, la escritura. Entonces, un primer momento en la historia del canon es el hecho como tal. En segundo, el segundo momento es la etapa de la oralidad. El tercer momento es la etapa del colocar por escrito esos textos, ¿correcto? Pero en fragmentos, pequeños fragmentos, ¿correcto? En cuarto lugar es la fusión de esos fragmentos en libros ya como nosotros lo tenemos, ¿correcto? Y en quinto lugar, digamos, es el canon establecido como tal. Eso pasa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y claro, a eso tenemos que adicionarle también el, el lector que somos usted y yo. ¿Por qué? La verdad, nosotros también formamos parte del canon en el sentido de que el canon se revitaliza en nuestra vida. Somos nosotros los que le damos vida al canon en el sentido que se cumple el objetivo del canon con nosotros. Entonces, esas son las etapas del canon. ¿Listo? Estoy hablando del género literario narrativo. Y aquí también hay que tener en cuenta, digamos, todo lo que hemos visto de hermenéutica en este curso se tiene que aplicar acá. Por ejemplo, yo les hablé de la geografía bíblica. Hay que aplicarla al género literario narrativo porque todo evento que tiene lugar en la Biblia está teniendo lugar en un momento, en un sitio geográfico, sea un monte, sea un río, el mar, una casa, una ciudad, una plaza, en fin, todo está situado geográficamente. Eso entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Pero aparte del sitio geográfico, los personajes. Uno debería leer una narrativa bíblica y tener en cuenta cuáles son los personajes. Y los personajes principales y personajes secundarios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿De qué personaje? Y cuando hablamos de personajes, muchas veces el personaje puede ser también el personaje de una historia, puede ser, por ejemplo, una planta o puede ser un animal, en el caso de las fábulas, ¿ya? Pero son personajes de la obra. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y otro aspecto a tener en cuenta en el género literario narrativo son los hechos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está teniendo lugar en ese asunto? Otro aspecto muy importante que ya lo vimos cuando hablamos del aspecto cultural de
de la Biblia, ¿correcto? Es precisamente eso. ¿Qué aspectos culturales están evidenciados dentro de ese relato? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa ahí en a veces circunstancias? Eso tenemos que tenerlo también en cuenta, ¿correcto? Y también algo muy importante, los aspectos teológicos. Fíjense que lo que aquí les estoy hablando son los famosos contextos de los que les hablé en el primer gran tema. Los contextos que yo les dije que eran geográficos, culturales, lingüísticos, teológicos, políticos, económicos, sociales, religiosos, etcétera. Eso es el momento de aplicarlo acá cuando nosotros estamos trabajando un texto narrativo. Los aspectos teológicos. Algo muy importante en el aspecto o en el contexto lingüístico. Los verbos. En la Biblia hay algo muy importante, muchachos, que tenemos que tener en cuenta y es los verbos. Cuando la Biblia, por ejemplo, toma una palabra y la trabaja varias veces en una perícopa, ¿qué es una perícopa? Nosotros tenemos que ir colocando palabras nuevas en nuestro léxico, que se note que estamos estudiando, que estamos tomando algunos cursos de Biblia y de hermenéutica. Una perícopa es un texto con sentido completo, ¿ya? Puede ser, qué sé yo, 5 versículos, 10 versículos. Aquí esos títulos que están en la Biblia, que no son parte original de la Biblia, sino que eso los colocan los traductores como para darnos una idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en Génesis 12, del 10 al 20, dice Abraham en Egipto. Luego en el capítulo 13 dice Abraham y Lot se separan. En el 14 captura el rescate de Lot. Eso es como para darnos una guía, pero eso sirven también para dividir las perícopas, ¿ya? Porque inicialmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Pero entonces cuando en una perícopa se utiliza una palabra varias veces, se repite varias veces, ojo, échele ojo a esa palabra, porque a partir de esa palabra, Dios quiere dar un mensaje al ser humano, solamente con ese término. Nosotros usualmente muchas veces tenemos una deficiencia de léxico. Ojo, reitero, nosotros debemos ir implementando léxico permanentemente en nuestra vida. Que nosotros seamos ricos en léxico, que podamos emplear algunas otras palabras. Eso es muy importante. Algunas otras palabras, emplearlas. Por ejemplo, sí, y entonces nosotros a veces cuando estamos diciendo algo, contando algo y sobre todo cuando estamos escribiendo, peor por ahí, porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos palabras de manera redundante, pero las utilizamos porque, reitero, somos muchas veces pobres en léxico, ¿ya? Cosa que se puede corregir y que hay que corregir. Pero en la Biblia sucede que no es así. En la Biblia hay muchos pleonasmos, se llama eso. Por ejemplo, la Biblia dice, nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Y uno dice, perdón, ¿y entonces qué va a soñar o qué? Pues claro, si uno se sueña es un sueño. Ahí no hay como una redundancia. Eso se hace como un recurso literario para fortalecer una idea, que los ancianos soñarán sueños, que en Dios, usted cuando habla de un anciano siempre le cuenta a usted qué, historias, de lo que pasó, de lo que hizo, de lo que no hizo, etcétera, de lo que fue, del buen momento de su vida, no sé cuántos años por allá atrás, pero la Biblia dice no. Un anciano no tiene por qué contar solamente historias, que cuente proyectos, que hable de los proyectos que tiene. Y por eso habla de que los ancianos soñarán sueños. Es decir, cuando realmente uno se envejece cuando se le acaban los sueños. Entonces, cuando la Biblia utiliza verbos o palabras que repite permanentemente, allí está dando un mensaje encriptado, ¿correcto?
Y también, obviamente, ¿cuáles son las enseñanzas? Esa palabrita que yo también les he dicho varias veces en estas clases. Las lecciones histosóficas. Lecciones histosóficas, lecciones de vida, que eso es lo más importante para extractar del texto bíblico. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene en cuenta todo eso, es decir, todo lo que estamos viendo acá en este curso es para aplicarlo a los textos narrativos. ¿Ya? Todo lo que hemos visto y lo que veremos más adelante. Hablemos ahora de algunos subgéneros narrativos. Le di una lista de ellos, le dije que había, por ejemplo, mitos, leyendas, listas, anales, biografías, autobiografías, novelas, discursos. Veamos un momentico eso del mito. ¿Qué es eso del mito? El mito realmente se podría decir, ¿es acaso lo opuesto a la historia? Es decir, teniendo en cuenta que la historia es un evento que se puede corroborar, que hay fechas, que hay personajes, que hay eventos como tal, que hay arqueología que demuestra que fue algo que existió, etcétera, etcétera. Entonces, si lo narrativo o la historia es algo real, ¿el mito es algo falso? Y tenemos que decir nuevamente, no, no. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hablar del mito como algo mentiroso. Y les decía en alguna ocasión que este término mito fueron incluso también los psicólogos los que lo terminaron de dañar, porque el psicólogo, cuando va a una persona y le dice que tiene problemas con la mentira, entonces, usted es mitómano. Mitómano es una persona que tiene problemas con la mentira. Entonces ya están diciendo que el mito es una mentira. Y ahí está complicado el asunto porque realmente no es así. El mito y sobre todo el mito en la Biblia no es una mentira. ¿Ya? El mito es una historia que se sale de nuestras coordenadas lógicas occidentales. Es una verdad contada de manera extraordinaria y sobre todo es una verdad que nos cuenta el origen de algo. El origen, el mito lo que pretende es contarnos el origen. ¿Cómo fue que empezó a existir ABC cosas? ¿Cómo fue que existió un grupo étnico o un personaje? ¿O cómo fue que existió un animal que nosotros no podemos entender? Por ejemplo, como el Leviatán o el Behemoth del libro de Job. ¿Qué pasó allá? ¿Cómo se pronunciaron los dioses? O Dios en este caso, frente a eso. ¿Y cómo es que ese primer evento se constituye en un arquetipo? Un arquetipo es un primer evento que se constituye en paradigma para que todos nosotros sigamos iluminados por ese primer evento y con lo que estuvo correcto o con lo que estuvo incorrecto. Entonces el mito como tal no es lo opuesto a la historia en el sentido de que este es falso y la historia es verdadera. La fenomenología religiosa nos ha hecho abandonar la postura inadecuada que oponía mito a historia. ¿Por qué? ¿Por qué razón la fenomenología religiosa? Porque de qué otra manera nosotros podríamos entender, por ejemplo, a un Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Eso no se puede explicar históricamente, no se puede explicar científicamente, no se puede explicar, digamos, desde la química, desde la física. Eso se explica es desde el mito. El discurso teológico, ese que usted decimos, el que usted y yo decimos, en palabras sencillas o en eventos y palabras más complicadas. Palabras sencillas, por ejemplo, cuando la señora, la anciana le dice, cuando le cuenta una persona a la iglesia, le cuenta algo y le dice, ayúdeme a orar por esto. Y ella le dice, tranquilo, vamos a orar por eso.
y tengan en cuenta que arriba de Dios no vive nadie. Eso hace que esa persona ya esté haciendo teología y esa teología tiene una mediación que es mítica. ¿Por qué? ¿Dónde está el mito ahí? En el que a Dios se le puede hablar, el ser humano se puede comunicar con Dios y que Dios responde y que Dios tiene todo bajo control. ¿Correcto? Pero todo eso, ¿cómo se explica históricamente? No, no se puede. Se explica es a través del mito, ¿ya? Entonces, esta religión vino a ser como esa área del conocimiento que rescata ese concepto de mito, ¿correcto? Y le da un significado, digamos, muy adecuado. Hay mitos muy importantes. Nosotros en este momento estamos presenciando el nacimiento de mitos, porque los mitos no han dejado de ser, ni han dejado de producirse. El mito es algo que está muy vigente. Para el hombre religioso, el mito es una historia verdadera. ¿Por qué? Porque narra un acontecimiento originario. Esto es clave en el concepto de mito. Es un concepto, un acontecimiento originario, ¿ya? En el cual actúa Dios, en el caso nuestro Dios, o los que tienen otros dioses, los dioses, ¿ya? Actúan esos dioses y los mitos dan realidades, dan sentido a realidades presentes. Es decir, el mito es utilizado para que nos expliquen a nosotros cómo fue que se dio esta costumbre, cómo fue que empezó a existir esto que existe, cómo fue que empezó a darse ciertos conceptos o ciertas costumbres, ciertas normas, ciertas instituciones, un país, un imperio. Por ejemplo, usted ha escuchado cómo fue que surgió Roma. ¿Recuerdan ustedes? Roma, según la historia, que es una historia mítica, nace cuando hay una loba que se llama Luperca, que toma a dos hermanitos pequeños que se llaman Rómulo y Remo y los amamanta. Y con esa leche de esa loba, esos niños pueden seguir subsistiendo y finalmente se convierten en lo que es posteriormente el Imperio Romano. Entonces, esa es la explicación que se da de ese asunto. El ser humano se encuentra frente a frente con fenómenos naturales como los temblores y los terremotos y necesita una explicación de por qué sean los terremotos. ¿Cuál fue el mito griego que surgió para eso? ¿Se acuerdan el famoso Atlas? Charles Atlas es, bueno, que para ellos era Atlas, era un dios que fue castigado y condenado por otros dioses a cargar la tierra en el hombro, ¿correcto? Eh, y entonces eh, Atlas es representado con la tierra así cargándola acá. Pero obviamente como la tierra era tan pesada, pues él se cansaba y entonces la pasaba de un hombro a otro. Cuando él pasaba la tierra de un hombro a otro, ahí era cuando se daban los temblores y los terremotos. Entonces eso es un mito, ¿correcto? Intentando explicar algo que en ese momento, que es una época precientífica, no se tenía explicación. Entonces se da esa explicación del mito, a partir del mito de los terremotos. Y de ahí en adelante. Aquí en la laminilla está el famoso Popol Vuh, que es el mito de la creación de los mayas, ¿ya? En la laminilla anterior estaba el mito de la epopeya de Gilgamesh, que es
el mito de la inmortalidad. Esto es en la misma historia de Génesis, del diluvio y del Génesis de la pérdida de la mortalidad por parte del ser humano. Está ya en el mito de Gilgamesh. Entonces intentan explicar muchas cosas que están teniendo lugar en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, aparte de esas consideraciones conceptuales, el mito también es un género literario que tiene los rasgos propios de la historia, aunque no es una historia propiamente dicha, pero sí narra un acontecimiento, ¿ya? Ese acontecimiento pertenece obviamente a otro tiempo, a otra geografía, pero la estructura lingüística como tal no cambia a la estructura de la narración. Se reconoce y se sabe que es un mito porque, reitero, propone algunos conceptos originarios. Es decir, explica un primer momento originario. En la Biblia, ¿cuáles mitos hay? Yo les decía, por ejemplo, el mito de Génesis capítulo 3, el primer fratricidio de la historia. Bueno, también el capítulo 3. Básicamente, Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, esa es otra materia que se dicta en la universidad, Génesis 1 al 11, por lo general son mitos, ¿ya? Que está hablando de la creación del primer hombre y la primera mujer, o si fueron un grupo de hombres y mujeres, está hablando de la caída, del primer fratricidio, del origen de los gigantes en la tierra en Génesis 6, del el diluvio en Génesis 7, 8, 9, de la torre de Babel en Génesis 11, en fin, todo eso son mitos y eso hay que tenerlo en cuenta en la Biblia. Ahora, perdón, o sea que eso no es cierto, o sea que eso es falso, es mentira. No, no son historias desde la perspectiva que nosotros manejamos aquí en Occidente de historia, pero tampoco se puede decir que son mentira. Claro que es verdad. Entonces, la cosmovisión bíblica no es mítica en cuanto está centrada en la manifestación de Dios en la historia, más que en el cosmos. Ya en el mito, por ejemplo, el énfasis del Génesis, ahí eso es mítico, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos, que hasta dónde es mito y hasta dónde no. De cada una de esas historias que le mencioné, qué es mito, qué no es mito, cómo se comporta el mito. Eso es todo un desafío para nosotros. Génesis mantiene el lenguaje mítico, ¿correcto? Y habla de esas realidades significativas, de sucesos originarios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El mito tiene una función y es dar sentido a una realidad presente. Dar sentido a una realidad presente. Es decir, ¿por qué nosotros podemos saber que hay esto? ¿Cómo fue que esto llegó a la vida? ¿Cómo fue que esto llegó a existir? Y el mito le da sentido a esa realidad, ¿correcto? Contando un suceso originario que se imagina. ¿Qué tanto sabía el escritor de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, 4, 5 de la creación, de la caída, del diluvio, de la torre de Babel, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto sabía? Sabía tanto como nosotros, ¿ya? Y ellos se inventan unos mitos, se los imaginan para intentar dar una explicación a nuestras realidades. ¿Listo? Eso por una parte. Preguntas de esto que les estoy diciendo. Entonces, obviamente cuando uno habla de mito y esto le dice la palabra mito a los estudiantes, el estudiante entra en una crisis porque, uy, ¿cómo así? O sea que eso no es verdad. O sea que no pasó exactamente tal cual está ahí. Habría que mirar en cada caso, reitero, qué es mítico y qué es histórico. En cada pericopa de esas hay que plantearlo, ¿ya? Pero el hecho, reitero, de que sea algo mítico no le quita validez.
El hecho de que no haya sucedido tal cual como está en el texto bíblico no le quita validez. Yo les decía cuando les hablé del discurso mítico y del discurso historiográfico que Jesucristo hablaba en parábolas y que una parábola es un evento ficticio, ¿correcto? No existió. Si eso es así, entonces Jesucristo no podría ser ese gran maestro que fue ni sus enseñanzas tomarlas en serio porque fueron de algo que no sucedió realmente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otro, bueno, preguntas de esto del mito, muchachas. Preguntas. ¿Todo está bien? Pastor, ¿Ustedes me están entonces, entendiendo? sí, pastor, pero entonces el hecho de que la característica del mito sea contar algo de una forma extraordinaria y de pronto exagerada, eso lo hace menos creíble por el hecho de ser contada de una forma como tan pasada de los límites. Entonces, esa característica ayuda a que ese mito, pienso yo, sea menos creíble, ¿no? Pensaría yo. Excelente ese aporte, Margui, te felicito. Eh, es que el asunto es que como el mito lo que pretende es que un evento se constituya en un, ojo con esa palabrita que les había dicho, arquetipo. ¿Y que es un arquetipo? Es un primer evento que se constituye en un referente para todo lo demás. ¿Ya? Entonces, si ha de constituirse como un referente para todo lo que viene, tiene que colocar como unos derroteros muy altos. ¿Por qué? Porque se necesita precisamente constituirse en referente. Y yo no puedo, digamos, colocar como referente algo que sea fácilmente alcanzable. Tengo que colocar como referente algo que es complicado alcanzar. ¿Ya? Para que me desafíe a mí, para que me marque un derrotero en el cual yo tenga que esforzarme demasiado y que seguramente no voy a alcanzar. Entonces, por eso en esos mitos habla, digamos, de grandes, digamos, y valerosos soldados que mataron no sé cuántos enemigos. O, por ejemplo, cuando habla digamos, cuando Salomón va a dedicar el templo y se habla de que mataron no sé cuántos miles de animales en sacrificios para ofrecérselos al Señor. Todo eso lo que pretende es, reitero, instaurarse como algo a lo cual yo debo apuntarle allá. ¿Se ve? Igual también en la santidad, igual también en los profetas, de cómo dieron palabras, de cómo tuvieron tantos, digamos, buenos comportamientos y desafiantes. Entonces, por eso el mito necesita esas exageraciones para que termine siendo, digamos, algo que me coloque a mí un puntaje muy alto, el cual yo debo alcanzar. Y ese puntaje puede ser en sabiduría, por eso se habla de la sabiduría del rey Salomón como la sabiduría por antonomasia, en riqueza, hablando de este mismo personaje, o la unción que tenía, por ejemplo, Elías o Eliseo, o la unción que tenía, digamos, qué personaje del Nuevo Testamento que incluso con la sombra se sanaba la gente, Pedro, o los milagros de Jesucristo, o por ejemplo la fuerza de Sansón, o los jueces de Israel que hacen unas hazañas tremendas que matan una cantidad de gente, ¿ya? O la fe de Abraham, o sea, para que Abraham se constituya en un referente para mí en cuanto a la fe, tiene que ser una fe muy grande, ¿correcto? No, no cualquier cosita, porque entonces cualquier mortal podría lograr eso y por lo tanto, pues ya dejaría de ser referente, arquetipo o prototipo esta persona, ¿ya? Entonces, por eso tiene que acudir a la hiperbolización, a lo que tú estás diciendo, a la exageración, para que con base en eso se constituya en ese referente.
pero que haya pasado eso tal cual está así, realmente no mucho. Entonces la Biblia habla por ejemplo, de esa pericia administrativa de José, que fue capaz a partir de ese sueño del faraón, fue capaz de idear todo un plan que mantuvo a la tierra con vida a pesar de la gran sequía que hubo, 7 años. Pero ¿cómo es que este tipo tiene esos dotes administrativos tan fuertes que mantiene viva toda la población del mundo con la estrategia que él trazó? O sea, eso no lo hace cualquier administrador. Entonces ahí se constituye este personaje en un paradigma, en un arquetipo para nosotros. ¿Me hago entender? Entonces por eso se da la exageración. Muy buena la pregunta, Mari. Alexandre, ¿vas a decir algo? No, pastor. Ya. Bueno, muy bien. Hablemos un poquitico de la leyenda. Ahora, tengamos en cuenta que nosotros, les dije en un momento hablando del mito, que nosotros en este momento estamos también presenciando el nacimiento de nuevos mitos. Hay mitos también, digamos, urbanos, mitos rurales, es decir, eso de los mitos, hay unas clasificaciones importantes y todo eso, pero no voy a entrar en contacto en este momento. Hablemos un poquitico de la leyenda, porque una cosa es mito y otra cosa es leyenda. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, por otro lado también todas las culturas tienen leyendas. Y se le acaba de decir que los mitos eran rurales, urbanos, profanos, sagrados. También las leyendas lo son. También las leyendas lo son. La leyenda se sitúa entre el mito y la historia real. Ojo, entonces, habíamos hablado del evento histórico real como tal y el mito, ¿correcto? Que no es tan real en cada una de sus partes como se pensaría. Ahora hablamos de la leyenda y la leyenda se sitúa entre el evento real y el mito. Entre esos dos está la leyenda. Habla de personajes históricos, ojo, personajes que existieron, pero que de pronto, muy seguramente, como nosotros los conocemos, no existieron. Porque la leyenda lo que hace es embellecerlos, maximizarlos, exagerarlos, tal cual como les acabo de decir, ¿correcto? Pero ese embellecimiento, esa exageración, esa hiperbolización es creada por la tradición. Creada por la tradición, realmente no es que haya tenido lugar tal cual como se cuenta. Ojo, pero ¿por qué no se puede decir que la leyenda es un mito? ¿Cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? Que el mito, les dije a ustedes, que trataba de los orígenes y que se constituye en un elemento arquetípico, ¿correcto? La leyenda no. La leyenda no se refiere a los orígenes y tampoco intenta o pretende hablar de la instauración de algo o de alguien como ese evento primero que pretende constituirse en paradigma para los demás. No necesariamente habla de la instauración de algo, mientras que el mito sí, esa es la finalidad del mito, la leyenda no. ¿Qué es lo que pretende la leyenda? Pretende edificar, ¿correcto? Pretende magnificar a personajes claves de la historia propia de una nación, de un pueblo, de una religión, etcétera, etcétera. Pasa, por ejemplo, mucho con Jesucristo, pasa con personajes de otras leyendas, de otras religiones como Siddhartha Gautama, que es el famoso Buda, y con muchos personajes que han marcado una época o una pauta en ABC áreas del conocimiento. Otra característica muy importante de la leyenda es que son muy dadas al milagro. En las leyendas están los milagros, ¿ya?
Por otro lado, las leyendas van a destacar los valores éticos y morales. Eso es muy importante, porque ellas, reitero, pretenden ser, digamos, que los personajes de la leyenda se erijan como paradigma para nosotros. Entonces, obviamente, tiene que tener, digamos, como esas cualidades éticas y morales. ¿Cuáles algunos ejemplos de leyenda en la Biblia? Por ejemplo, la narración del sacrificio de Isaac. ¿Recuerdan ustedes? Génesis 22 del 1 al 19. Eso es una leyenda donde se pretende, reitero, exaltar la obediencia de Isaac, la fe de Abraham, ¿correcto? Los sacrificios y todo ese asunto. ¿Quién de ustedes sería capaz de sacrificar a su hijo? Abraham fue capaz de hacerlo, ¿correcto? Pero entonces eso es algo muy elevado, algo muy grande para hacerlo, pero habríamos que preguntar, por ejemplo, en un primer momento, ¿realmente fue Isaac? Y ustedes me dirán, uy, pero a ver, tampoco exagere, como que va a colocar también en duda que si fue Isaac, no. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es que en la tradición musulmana, para todos esos árabes, todos esos países árabes que son musulmanes, más o menos más de 1.200 millones de personas en el mundo que creen en la religión musulmana, es decir, el Islam, ellos sostienen que el hijo que iba a ser sacrificado no era Isaac, sino que era Ismael, y que el texto bíblico cambió el nombre de Ismael por Isaac, porque de Isaac viene el pueblo de Israel, porque recordemos que Isaac es el papá de Jacob, y que la historia bíblica cambió el nombre de Ismael por Isaac. Entonces fíjese que lo que para nosotros es una cosa tan real, y que al tratar de mencionar algo como lo que yo estoy mencionando, que si de pronto cabría la posibilidad de decir que no fue Isaac sino Ismael, para nosotros eso es una herejía. O sea, me escuchan a decir esto en una iglesia y me bajan del púlpito, ¿correcto? Pero es que hay 1.200 millones de personas, 1.200 millones de personas que sostienen lo contrario. A ver, entonces, ¿cuáles son los argumentos que ellos tienen para eso? Porque recordemos que Abraham también es el origen de los grupos árabes, ¿correcto? Y el Antiguo Testamento de la religión musulmana. Entonces, ¿cómo es que es ese asunto ahí? Por ejemplo, el nacimiento de Moisés, eso también es una leyenda. Ahora, ojo, perdón, o sea que usted me está diciendo que eso es el sacrificio de Isaac. Ahora también me habla del nacimiento de Moisés. ¿Usted me está diciendo que eso es mentira, pues? No, yo no le estoy diciendo que eso es mentira. Le estoy diciendo que son leyendas que hay y que en esas leyendas los personajes se embellecen porque tienen que considerarse prototipos, paradigmas, modelos, ejemplos. Entonces, para que si una persona se constituya en eso, tiene que tener unas características especiales que esas se las da la leyenda. Es decir, el personaje Moisés, tal cual existe en el texto bíblico, existió tal cual se cuenta en el texto bíblico, existió con todos sus defectos y cualidades, con todas sus deficiencias y fortalezas. Vaya uno a saber. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eso es una leyenda. Alexandra, levantaste la mano. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Los musulmanes tenían la misma manera de comunicarse, por ejemplo, digamos, las leyendas o que ellos se traspasaban contándose a los hijos y a los hijos, ¿no? Tal cual, sí señora. Porque claro, bueno, lo que me viene a mi cabeza no importa la cantidad, sino la veracidad de quién contaba esa historia, ¿no? Sí. El asunto es que, reitero, para nosotros es veraz y proponer que fue Isaac y punto, para de contar. Pero es que vea, aquí está en el texto bíblico. Pero si hay testimonios que dicen, no, es que eso muy seguramente fue cambiado ahí. Claro, obviamente eso no, digamos que a nosotros son ellos los que tienen que intentar, digamos, explicar y argumentar de por qué fue Ismael y no Isaac según ellos. Pero a nosotros también nos corresponde
para ellos tratar de explicar y argumentar de por qué Isaac y no Ismael. Entonces, ahí está el asunto, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ojo, reitero, de estas leyendas que yo les estoy mencionando, a nosotros lo que nos correspondería hacer para poder definir, digamos, hasta dónde está esto, hasta dónde se puede decir esto sí sucedió tal cual o esto no. Hay que hacer un trabajo exegético con cada uno de estos pasajes, con cada uno de ellos, cosa que no es tan sencilla. Claro, muy seguramente esas exégesis ya están hechas, ya las han hecho gente erudita, de pronto más fácilmente, Alexandra, tú que estás allá cerca de Alemania y que manejas el alemán, de los mejores escritores definitivamente en la teología son alemanes. Y muy seguramente en alemán ya están estas exégesis. Obviamente en español también habrá algunos ejemplos. Lo que pasa es que son de literatura demasiado especializada. Es decir, esos libros no los venden por allá en cualquier lado. No. Otras leyendas, por ejemplo, son las de los episodios sobre Elías y Eliseo. Por ejemplo, Elías enfrentándose con los 450 profetas de Baal y de Acera y clamándole a Dios y Dios respondiendo con fuego del cielo, consumiendo el holocausto y todo ese asunto. ¿Hasta dónde está el evento histórico y dónde empieza la leyenda? O Eliseo orando y saliendo 2 osas y matando 42 muchachos porque le dijeron, calvo, sube calvo. ¿Ya? Entonces, esas son leyendas que hay en el texto bíblico. Ahora, por otro lado, algunos eruditos van a distinguir entre las leyendas cultuales y las leyendas personales. ¿Cuáles serían esas leyendas cultuales? Son aquellas que intentan legitimar los santuarios y algunos usos religiosos que son de envergadura. Ejemplo, ¿ustedes conocen algún evento de un personaje trabajando o avalando un lugar de adoración? ¿Se acuerdan en este momento de un evento donde se pretende legitimar un lugar de adoración? Vean la laminilla. ¿De qué les recuerda ese evento? Doris, ¿de qué les recuerda ese evento? De Jacob. Sí, Jacob. ¿Dónde está Jacob ahí en ese momento? ¿Dónde está Jacob? Está en Betel, ¿recuerdan ustedes? ¿Y Betel qué es? Betel se constituye en uno de los lugares santuarios de culto más importantes de la antigüedad. Betel es el templo más importante del Reino del Norte. En el sur era Jerusalén, y por lo menos en gran parte de la historia, el norte, el centro del culto en el norte fue Betel. Pero perdón, ¿de dónde surgió ese Betel? ¿Qué pasó? Entonces lo que pretende decirnos es, no, eso pasó allá con Jacob cuando tiene un sueño, ángeles que suben y bajan de escaleras, etcétera, etcétera, y él fundó ahí ese santuario de Betel, ¿ya? Entonces eso es como muy importante ahí. Se quiere como legalizar la fundación de Betel en ese momento por parte de Jacob, que era uno de los grandes patriarcas de Israel. Pero al parecer ese lugar fue anteriormente cananeo. Ese lugar Betel fue anteriormente cananeo. Preguntas. Aportes, comentarios.
Bueno, otra, por ejemplo, otra leyenda es la leyenda de la serpiente de bronce, números 21 del 4 al 9. Tiene que ver con la práctica de su culto, que era un culto que todavía en la época de los reyes se tenía presente. Leamos, por favor, Segundo de Reyes 18:4. Segundo de Reyes 18:4, alguien que lo lea, por favor. Dieciocho, 4. Ya. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. De pronto ese no es el texto. ¿Será que estoy Ay, equivocado? perdón, yo estoy en primera, perdón, sí, sí. Okay. Ya. Sí, aquí ya llegué. Y dice, el quinto, él quitó los lugares altos, ese es, ¿no? Y Sí, quebró las señor. imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y les llamó Nehushtan. Ahí está, Nehushtan. Nehushtan. Entonces, esa es otra leyenda. ¿Ya? Ahora, ojo con todo esto aquí, que es lo importante. Entonces, perdón, usted me está hablando hoy de mitos, me está hablando de leyendas, usted me está destruyendo la Biblia, o sea, que ¿en qué vamos a creer? No, seguimos creyendo. ¿Se acuerdan qué es lo que le he venido diciendo de todo esto? Sea mito, sea leyenda, sea parábola, las lecciones histosóficas, sea un evento real, históricamente real, tal cual está en el texto bíblico. Todo eso, lo importante es que sea parábola, perdón, que sea las lecciones histosóficas, eso es lo importante, lecciones histosóficas, ¿ya? Para que nosotros podamos tener en cuenta esa parte. Es decir, las lecciones de vida que nosotros podemos sacar de ahí. Eso es lo que importa. Porque si usted se lanza, como siempre le digo en todos esos asuntos, si usted se lanza en la búsqueda dice, yo voy a demostrarle de verdad al profe Luis Carlos que eso sí sucedió tal cual está ahí. Perdón, y si usted puede demostrar con pelos y señales que eso es una historia verdadera, pero si no saca lecciones de vida para usted, para los suyos, de cosas que hay que mejorar en lo religioso, en lo social, en lo político, en lo económico, pues perdió el tiempo, porque la finalidad de la Biblia es darnos lecciones de vida para que nosotros mejoremos como individuos en nuestra relación con Dios y con los demás. Alexandra. Por ejemplo, eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablaba en parábolas y todo esto en el Nuevo Testamento, puede ser lo mismo acá en el Antiguo Testamento, con todas estas, bueno, leyendas y algunos mitos que tengan el mismo propósito, ¿no? Es correcto, es exactamente eso. Es exactamente eso. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte. Y lo que nosotros nos debemos quedar es con la lección de vida. Ujú. Porque, bueno, no sé, supongamos que sea algo que sea verídico, porque la gente tiende siempre como a adorar, ¿no? Eh, si se escribió tal cual de ese personaje, supongamos, o no. ¿Ahí me están escuchando? No, ahora sí. Sí, sí lo estamos Eh, escuchando. Entonces, sí, ojo con eso. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, aquí hay que tener en cuenta que, que uno tiene que colocar la confianza es en el autor divino de la Biblia, no en el autor humano. Ujú. Entonces, cuando yo entro en una crisis, porque alguien me dice, no es que ese texto o ese personaje tal cual está en la Biblia no existió,
reitero, tal cual está en el texto bíblico. Pero eso no solamente pasa en la Biblia, eso pasa en todos los libros, en todas las leyendas, las sagas, etcétera, etcétera. Y cuando yo entro en crisis y digo, pero perdón, o sea, si el tipo no existió, si esa persona no existió, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo creer en algo que existió? Perdón, tu fe no está basada en Dios. Tu fe está basada en el autor histórico, en el historiador de la Biblia, más no en el autor de la teología de la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Mi fe tiene que estar así, está basada en eso. Preguntas. Por ejemplo, otras leyendas son las de Génesis 17, del 1 al 27, Josué 5, del 2 al 9. Y estas leyendas de acá, ¿qué pretenden? Pretenden dar una explicación y motivar a las demás personas para que se circunciden. Leamos, por favor, por lo menos una, puede ser Éxodo 4, 24 al 26 o Josué 5, del 2 al 9. Alguien que lea, por favor. Éxodo 4, 24, 26. Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahí está, gracias. Esos textos que están ahí en la laminilla son leyendas que tratan de explicar y motivar el uso de la circuncisión en el pueblo de Israel. ¿Ya? Reitero, ¿qué tanto tuvo lugar tal cual como se cuenta? Y no sabríamos. Tenemos que hacer la exégesis de cada pasaje. En la exégesis de cada pasaje, cuando nosotros estemos viendo otro tema que se va a llamar métodos exegéticos. Los métodos exegéticos críticos, ahí hay uno de los pasos que se da, es una cosa que se llama crítica de las tradiciones, crítica textual, crítica de género, crítica de las tradiciones, crítica de las formas, crítica literaria, crítica textual, por eso se le llama el método crítico. Y es analizar de manera crítica cada uno de esos aspectos. Cuando nosotros analizamos eso, nos vamos a dar cuenta que hay textos como estos que estamos hablando, que representan varios momentos cronológicamente hablando para su escritura. ¿Ya? Son textos que se escribió algo de ellos y se guarda por allá, luego se saca y se le adicionan otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y hay como varias capas de escritura para cada uno de esos textos. ¿Sí? Para formar todo posteriormente como una organización teológica. Entonces eso tenemos que tenerlo como en cuenta ahí. Esas leyendas son para motivar el uso y la práctica de la circuncisión en el pueblo de Israel. Le estaba hablando de que había leyendas que, ¿se acuerda que le dije acá? Había leyendas cultuales, que son estas que les dije, que hablan de la legitimación de santuarios o de costumbres religiosas, santuarios como Betel, costumbres religiosas como la adoración de la serpiente o la práctica de la circuncisión. Y les dije que también había leyendas personales. Las leyendas personales giran en torno a figuras, obviamente a personas, como su nombre lo indica, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como algunos profetas.
¿ya? Reitero, no significa que entonces absolutamente todo lo de estas leyendas es verdad. No significa que todo lo de estas leyendas es falso. No, o sea, no podemos decir eso en este momento. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Las lecciones de vida que nosotros extractamos. ¿Listo? Entonces, en esos casos de esas leyendas, lo que sale a relucir es el contacto con lo sagrado. ¿Por qué el contacto con lo sagrado? Porque la Biblia es un libro de teología, es decir, que trata de lo sagrado, ¿ya? Trata de lo que es espiritual, de lo que está separado, apartado para Dios. Entonces, obviamente, eso es lo que se refleja en estos personajes. Es una manera de valorar el personaje. ¿Cómo es y qué tanto aportó este personaje para lo sagrado? Ahí hay que tener en cuenta esta parte, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Hay otros aspectos o otros personajes y estudios que tratan de hacer una distinción entre leyenda y saga, pero la verdad es que otros dicen, no, eso es lo mismo, ¿ya? Entonces, allí lo que dicen es que la diferencia entre leyenda y saga es solamente el nombre, pero que una leyenda y una saga es lo mismo, ¿ya? Eso es como al asunto ahí. Muy bien. Algunos van a plantear que el asunto con las sagas es que son historias de los antepasados, con rasgos de historias familiares, como varias narraciones sobre Abraham, Isaac, Jacob, en el Génesis, que son sagas tribales. Yo no sé si usted, y yo tengo que decirle esto porque usted tiene que conocerlo, aunque no lo crea, tiene que conocerlo. Usted sabía, por ejemplo, que la postura que nosotros siempre hemos aprendido es que Abraham y Isaac fueron padre, hijo y nieto, ¿correcto? Pero hay otra postura que dice que Abraham, Isaac, Jacob ni siquiera eran familiares, que no se conocían entre ellos. Y los argumentos que presentan para eso es que cada uno de estos personajes se ubica en diferentes partes de Israel y que ellos, digamos, como que no hay una relación muy fuerte entre ellos, sino que el geógrafo intenta hacer parecer una relación. Y hay una tercera postura que va a decir, no, es que ellos ni siquiera existieron, ni siquiera fueron seres humanos, son mitos, como Rómulo y Remo que les comentaba hace un rato. Entonces, reitero, así usted no crea en eso, conozca la información, porque para usted puede ser inverosímil creer en eso. ¿Cómo me va a decir que ahora no fueron entonces padre, hijo y nieto? No, ahora sí cuénteme mejor nada de vaqueros. No, tranquilo, yo les estoy contando es lo que se dice en los estudios, y esos estudios tienen argumentación muy buena, ¿ya? Pero aunque usted no lo crea, usted me puede decir, no, yo sí, qué pena, pero sigo creyendo que son padre, hijo y nieto, eso sí me disculpa, está bien, sígalo creyendo, pero tenga en cuenta que hay gente que no cree en eso, que hay gente que cree que eran tres personas diferentes que no se conocieron entre ellos y que la unión de ellos es más bien una unión teológica y no familiar. ¿Correcto? Y la finalidad de conocer eso es ¿para qué? Para que no me escandalice yo cuando alguien me diga, no, es que ellos posiblemente ni siquiera se conocieron o ni siquiera existieron. Yo no le vaya a decir, hijo del diablo, te va a hacer para el infierno, arrepentite mejor, porque es que sinceramente eres un hereje. No, sencillamente es gente que puede creer en ABC. Esa es la teología, eso es lo que enriquece a la teología, las diferentes posturas que hay al respecto de todo este asunto. ¿Listo? Preguntas de esta parte. Ahí está otra sobre Moisés y David, otras sagas, en fin. Bueno, en la Biblia, en los relatos narrativos, también hay listas. Ojo, dijimos que hay mitos, que hay leyendas, que hay sagas, que hay listas. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en el momento en que nosotros nos enfrentamos a un texto narrativo. ¿Cuál de esos subgéneros literarios hay allí? La Biblia tiene una cantidad de listas. ¿Listas de qué? Listas de personas, listas de cosas, listas de ciudades,
En fin, hay una cantidad impresionante de clases de listas en la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que se pretende con esas listas? Registrar datos importantes para la memoria popular. Registrar datos importantes. Gracias a Dios por las listas que hay en la Biblia. O sea, las podemos conocer. Por ejemplo, las listas de personas. En esas listas de personas, obviamente sobresalen las genealogías. Por eso nosotros tenemos la famosa genealogía de Génesis capítulo 5. Los descendientes, los antecesores de Noé. Ahí empieza desde Adán hasta cuando se llega a Noé. Eso es una lista que cuando son listas de personas, reitero, sobresalen las genealogías, pero no solamente hay genealogías cuando se habla de listas de personas. O en Génesis 10, que está la lista de los sucesores de Moisés, de Noé, o en Génesis 11, del 1 en adelante, de Sen, o Génesis 11, del 36 en adelante de Esaú, etcétera, etcétera. Usted puede leer esas listas, de hecho usted ya conoce, por lo menos la de Génesis 5 la conocemos, ¿no? Ahí está. Esa es entonces una de las listas de personas en la Biblia. Pero no es la única. Hay también listas de oficiales y guerreros. Por ejemplo, los famosos oficiales de David. ¿Se acuerdan ustedes que habla de los famosos valientes de David? En 2 Samuel 23, del 8 al 39. O los oficiales de Salomón en 1 Reyes 4, del 1 al 6. O los gobernadores de Salomón. Leamos por lo menos un texto, al menos unos pequeños versículos de esto para poder entender esta parte. Primero de Reyes puede ser. Y hay una cantidad de nombres y uno dice, ¿y esto para qué? Hola, ¿eso qué tiene que ver? ¿Dónde está el mensaje de esto? Sí, hay mucho mensaje. Hay mucho mensaje en estas listas. Que nosotros no lo sepamos es diferente. ¿Se acuerda que yo les di a ustedes cuando el contexto lingüístico que les di listas de personajes, una del Antiguo Testamento y precisamente una del Nuevo Testamento en Romanos y la del Antiguo Testamento en Génesis 5 precisamente? Y les dije todo el significado de eso en el hebreo y en el griego. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Israel fue dividido en 12 áreas llamadas distritos. Salomón nombró un gobernador para cada distrito. Mandó a los gobernantes que juntaran alimentos en cada distrito y los entregaran al rey y a su familia. Cada uno de los 12 gobernadores era responsable por juntar los alimentos necesarios para un mes. Los 12 gobernadores eran Ben-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, gobernador de Macás, Salbín, Bet-Semes y Elón, Bet-Hanán; Ben-Gesed, gobernador de Arbot, Socó y Efer. Y ahí es una lista, reitero, de oficiales en este caso. Hay listas de guerreros también, como los valientes de David. En fin, ¿listo? Por ejemplo, también hay listas de pueblos o de reyes vencidos en la batalla. Una de esas listas muy importante es la de Josué. Josué capítulo 12, versículo 7 en adelante. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado occidental del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalaj, que se eleva hacia Seir. Josué repartió ese territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a lo asignado a cada uno. Hacían parte de ese territorio la región montañosa, los valles, etcétera, etcétera. Y en el partir del versículo 9 dice, los reyes derrotados fueron el de Jericó, el de Ahí, ciudad que quedaba cerca de Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmud, el de Laquis, el de Glón, el de Geser, etcétera, etcétera. Y son listas de reyes o pueblos vencidos en la batalla. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en este caso, esta lista se cree que es una lista anacrónica, es decir, tardía, porque contradice otros datos del libro de Josué y del libro de Jueces, ¿ya? Porque hay en esos otros libros que menciono, Josué y Jueces, hay otros personajes que se mencionan acá, pero de manera diferente, ¿ya? Entonces, aquí como estoy diciendo acá, de reyes o ciudades que no fueron conquistadas por Josué. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Finalmente sí las conquistó, ¿no? Entonces hay listas que tratan del mismo tema, pero
con diferencias importantes. También hay listas de lugares. ¿Sabían ustedes? Claro que sí lo saben y lo han trabajado. Por ejemplo, números 33 registra las escalas hechas por el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. ¿Cuáles fueron los lugares donde estuvieron, donde se detuvieron, donde pasaron, cuánto tiempo se demoraron, etcétera? Son listas de lugares. Y esas listas, curiosamente, de lugares también tienen otras subdivisiones. Por ejemplo, estas listas que mencionan los diferentes lugares se llaman listas itinerarias. Itinerarias. Ojo que acabé de leer una lista en Josué 12 que habla de otros lugares, pero ya no como un itinerario, sino, reitero, hablando de los reyes que fueron destruidos en la guerra. Muy bien. Por ejemplo, los capítulos 13 al 19 del libro de Josué son listas de los límites de las ciudades que se le habían entregado a las 12 tribus. ¿Ya? Y Ezequiel 27, del 10 al 25, hay una lista de ciudades que comercian con Judá, o comerciaban con Judá. Entonces, fíjese que aunque son listas de ciudades, son diferentes objetivos para mencionar esas ciudades. Itinerarios, economía, límites geográficos, pero todas son listas de ciudades, ¿sí se dan cuenta? También hay listas de objetos. En Éxodo, por ejemplo, 35 muestra una lista de cantidades de materiales que fueron destinados para las ofrendas del nuevo santuario. ¿Ya? En Éxodo 38 muestra el inventario de los metales usados para la construcción del santuario. Y también en el género narrativo hay un subgénero que se llama anales. Anales. ¿Qué es eso de anales? ¿Qué son los anales? Son registros oficiales de las gestas reales, es decir, de las grandes proezas, de las grandes batallas que llevaron a cabo los reyes y cómo destruyeron a otros personajes. Esos son los famosos anales. Especialmente son esas campañas militares contra otros países en los cuales los reyes van y conquistan esas ciudades y llevan presos a esos reyes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esas son en estilo narrativo, porque estamos trabajando el estilo narrativo, ¿correcto? Pero también tienen características de las epopeyas. ¿Qué es eso de epopeyas? Es básicamente, la epopeya es como una composición literaria que cuenta las hazañas legendarias de personajes heroicos. Entonces, una epopeya es, por ejemplo, David y Goliat, ¿correcto? Una epopeya es, por ejemplo, este personaje que cogió una quijada de un asno y mató a 1000 hombres. O cuando dice que peleó y que la espada le quedó pegada a la mano. O una epopeya es, por ejemplo, lo que hizo Sansón con los filisteos y cosas así. Esas son las epopeyas. ¿Listo? Entonces, esos son los anales. Y usualmente los anales es muy normal colocarlos en la boca del rey mismo. Es decir, aunque el rey no lo haya colocado por escrito, pero esos anales se cuentan o se escriben como si fuera el mismo rey el que los está contando. ¿Correcto? Y obviamente, cuando el rey es temeroso de Dios, ¿a quién le va a atribuir esas acciones militares? Pues al Dios nacional, al Dios al cual él adora. Recordemos que en ese tiempo es una época enoteística. ¿Se acuerdan ustedes qué es eso de enoteísmo? Yo les he comentado a ustedes, enoteísmo es la existencia, la creencia en la existencia de otros dioses, aunque yo no los adoro. Y esos dioses por lo general eran dioses territoriales. Es decir, el Dios de Israel no se pasaba a Edom, ni el Dios de Edom se pasaba a Israel, ni el Dios de los cananeos se pasaba a Israel, ni viceversa.
¿correcto? A menos que los adoradores de ese sitio empezaran a adorar a ese Dios y entonces ahora sí ese Dios se hacía presente ahí, ¿correcto? Y cuando se enfrentaban dos ejércitos para pelear, no solamente se enfrentaban los ejércitos, sino que eran los dioses a los que esos ejércitos adoraban, que se enfrentaban a pelear los unos con los otros. Entonces, cuando un ejército le ganaba a otro, era porque el Dios al cual adoraba ese ejército era más poderoso que el Dios del otro ejército. Y por eso lo había vencido. Eso es lo que Israel piensa cuando son llevados al exilio en Babilonia, que el dios Marduk, que era el dios, uno de los dioses principales de Babilonia, había vencido al Dios de Israel. Por eso es que cuando los filisteos llevan cautiva el arca, ¿se acuerdan a dónde la llevan? Al templo del dios Dagón. Eso es enoteísmo, ¿ya? Entonces le están llevando una ofrenda al dios Dagón diciéndole, tú eres más poderoso que el Dios de Israel y lo venciste. Y ahora traemos el arca aquí como ofrenda y como recordatorio que tú venciste al Dios de Israel. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Que a la mañana siguiente el dios Dagón amaneció tirado en el piso, roto, ¿correcto? Frente al arca. Entonces, algo muy importante acá, en los anales de los diferentes pueblos no se cuentan jamás las derrotas. Por eso es que usted escucha muchas veces decir a la gente, eso del éxodo no existió, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso no existió. ¿Y por qué no existió? Mucha gente el argumento que da es porque Egipto no cuenta eso, no hay ni siquiera una inscripción de Egipto respecto a eso, perdón, es que eso era obvio, porque las derrotas no se contaban. Y mucho menos, esto se haga de cuenta lo que pasó en Egipto, es como si Haití peleara contra Estados Unidos y la venciera. Estados Unidos rápidamente necesita borrar eso de su mente, eso es una afrenta, eso es una humillación. ¿Qué se va a poner a contar eso en los libros de historia? Se contarán los libros de historia de Haití por la hazaña tan grande de destruir al imperio número 1 del mundo en la actualidad, ¿correcto? Entonces, Egipto, ¿qué se iba a poner a colocar por escrito para la posteridad que un grupo de esclavos hebreos los había destruido? O mejor, el Dios de los esclavos hebreos los había destruido. Siendo que el faraón de Egipto era reconocido como Dios. Preguntas, muchachos. De hecho, en la misma Biblia habla de que, ¿y esto acaso no está escrito en los libros de los reyes de Judá? Y esto no está escrito en los libros o en las crónicas de los reyes de Israel. Se utiliza esa expresión más o menos unas 16, 17 veces en la Biblia cada una, es decir, 32 veces, haciendo alusión a los anales de los reyes de Israel y a los anales de los reyes de Judá. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Ay, muchachos, ¿ya se pasó el tiempo? Wow. Ustedes hablan mucho. Bueno, ahí les digo porque mire, me faltó por hablar, necesitaba terminar esto hoy. Acá necesito hablar de la novela, porque en la Biblia también hay novelas. Usted sabe que en la Biblia hay mínimo 3 novelas, 3 libros que son novelas. El libro de Ruth, el libro de Jonás y el libro de Ruth, Jonás y las historias de José. Son novelas. Ahí está. También hay discursos. Y los discursos pueden ser políticos o pueden ser también religiosos. Hay también, aparte de los discursos, hay testamento. En la Biblia hay testamentos que son pronunciamientos de una persona que va a morir, vejez, ¿ya? Y habla de esos testamentos. Hay varios testamentos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Génesis también, 49. En fin, en el Nuevo Testamento también hay testamentos, ¿ya? En fin, bueno, listo muchachos. Eso es entonces los subgéneros literarios del género literario narrativo.
quería decir algo. Que yo recibí unas clases supuestamente de homilética, pero nada que ver con todo lo que hemos visto aquí. O sea, solamente era, o sea, no, o sea, nada que ver. Qué Estoy bueno. intentando, esta manera en que les dicto esto acá es como la dicto en la universidad. Yo a ustedes no les estoy escatimando absolutamente nada de decir, no, es que como ellas no están estudiando teología en la universidad, yo les voy a hablar así suavecito. No, les estoy diciendo y por eso les digo las cosas y les digo algunas cosas que no son como tan ortodoxas, pero que se deben manejar. Y estoy intentando, digamos, con mucha profundidad. De hecho, les voy a comentar algo. Eh, eh, Permítanme un momento. El Gracias. Señor les bendiga y que estén muy bien. Dios bendiga Muchísimos a éxitos. todos. Un abrazo. Dios Chao. bendiga.